Bienvenido a Evoluciona, el podcast donde las ideas se convierten en acción. Hoy quiero empezar con una frase incómoda, como en todos nuestros episodios. De esas frases incómodas que a nadie les gustan, que a nadie les gusta escuchar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de dinero. Fracasan por falta de decisión. Hoy vamos a hablar acerca de emprender sin dinero. Es por eso que es importante esta frase. Mucha gente quiere emprender, pero fracasa porque piensa que necesita el dinero. Y antes del dinero, se necesita decisión. Durante años he escuchado la misma frase. Quiero emprender, pero no tengo capital. Y la realidad es que el dinero no es lo primero que necesitas para emprender. Antes del dinero necesitas 3 cosas básicas: claridad, valentía, actitud y la disposición de empezar desde pequeño. ¿Por qué claridad? Porque claridad te dice en dónde estás parado, te da la sensación, te da el conocimiento de tu realidad, pero también te dice hacia dónde quieres ir. La valentía para recorrer ese camino de donde estás hacia donde quieres ir, y la actitud para aceptar cuando las cosas no vayan bien, seguir adelante. Y cuando hablo de disposición de empezar de pequeño, es ser consciente que no necesitas empezar a lo grande. Porque para empezar no tienes el recurso para empezar a lo grande, porque no lo necesitas. Un negocio que comienza con bases firmes, un emprendimiento que empieza como debe hacerlo, empieza con pasos pequeños. Porque la verdad es esta: muchos de los grandes negocios comenzaron sin dinero, pero con una idea y una decisión. Y hoy vamos a hablar de eso: idea y decisión. Cómo emprender sin dinero. Pero sobre todo, cómo dejar de usar el dinero como excusa. Cuando alguien dice, no puedo emprender porque no tengo dinero, lo que muchas veces está diciendo, en realidad, es, tengo miedo a empezar. Y utilizamos el dinero como una barrera psicológica. Porque parece que es una barrera lógica. Para arrancar algo tengo que tener dinero. Pero no es así. La historia del emprendimiento está llena de ejemplos de personas que empezaron literalmente desde cero. Muchos comenzaron desde su casa, vendiendo algo pequeño, ofreciendo un servicio, usando habilidades que ya tenían. Y algo interesante ocurre cuando no tienes dinero. Te vuelves creativo. Cuando el dinero es escaso, el ingenio crece. Einstein decía que en la crisis nace la creatividad. Surge lo mejor de nosotros. Que lo mejor que le puede pasar a una persona o a un país es crisis. Porque eso es una gran verdad. Empieza a pensar, ¿cómo puedo hacer con lo que tengo? Y ahí es en donde nacen los negocios. De hecho, hay una frase en el mundo del emprendimiento y en el mundo de los negocios que dice, la escasez puede ser la madre de la innovación. Ojo, puede, porque el poder está en ti. El poder depende de ti. Yo diría mejor, la escasez es la madre de la innovación. Porque si ya estás decidido, entonces vas a ser creativo y vas a moverte. Te quiero dar 3 ideas claves con las que puedes avanzar en tu negocio sin dinero. Tu primer capital son tus habilidades. Cuando hablamos de emprender sin dinero, la primera pregunta no debería de ser ¿cuánto dinero necesito? ¿O cuánto dinero tengo? ¿O cuánto dinero, etcétera? No. La primera pregunta debería de ser ¿qué sé hacer? Esa es la más importante cuando inicias
o deseas arrancar un negocio o ya tienes una idea de algo. Tus habilidades son tu primer capital. Antes de mano de obra, tienes mente de obra. Antes de poner manos a la obra, se pone mente a la obra. Y eso es bien, bien interesante. Antes de comenzar a meter las manos, tenemos que pensar. Antes de hacer algo, lo pensamos. Y eso es lo que te va a llevar a donde quieres estar. Tal vez sabes hacer cosas, tal vez sabes vender, sabes diseñar, sabes reparar, sabes cocinar, sabes enseñar, sabes dar un servicio, sabes escribir, sabes conectar con la gente, tal vez tengas carisma, tal vez eres bueno hablando. Muchos negocios empezaron simplemente ofreciendo un servicio. De hecho, si te fijas hoy en día, la gran mayoría de las empresas multimillonarias son de servicios, directa o indirectamente. Si es comida, tienes un servicio que te da la comida en donde tú estés. Si necesitas un taxi, hay un servicio que te da el servicio de taxi hacia donde estés. ¿Por qué los servicios son lo mejor con lo que puedes empezar? Porque un servicio casi no requiere inversión. Es muy poca. Solo requieren 3 cosas: conocimiento, trabajo y tiempo. Fíjate bien, solo se requieren 3 cosas para emprender un servicio: conocimiento, tiempo y voluntad para trabajar. Muchos emprendedores empezaron vendiendo comida desde su cocina, diseñando páginas web desde su computadora, asesorando empresas o pequeños negocios, o vendiendo productos por internet sin tener inventario. El primer negocio no tiene que ser perfecto, solo tiene que empezar a moverse. Cuando yo inicié una de mis primeras empresas, yo venía de trabajar en una empresa americana muy grande y cuando me separo de ella, lo primero que pienso es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Bueno, pues sé vender, aunque soy ingeniero, yo soy vendedor. Y aquí va otra gran verdad. Todos somos vendedores. Hasta el mayor empresario que te imagines es un vendedor. Y yo conocía a algunos de mis clientes, y entonces yo les empecé a ofertar pequeños sensores de temperatura. De bajo costo, conseguí una fábrica que me los daba a buen precio, pude llegar a una negociación, y lo que hacía era venderle a la industria pequeños sensores de temperatura o resistencias eléctricas para ciertas aplicaciones. Eso me ayudó. Y hoy, casi 20 años después, no solamente ofrecemos eso, sino también hacemos desarrollos de proyectos de ingeniería, de automatización, control de procesos, etcétera. Y te quiero compartir otro ejemplo. Dirigiendo por casi 20 años ISAN, Escuela de Negocios, yo siempre les he dicho que la pobreza no es la falta de dinero. La verdadera pobreza es la falta de ideas. Porque teniendo ideas y teniendo la voluntad, entonces viene la acción y viene el progreso. Yo te puedo dar este ejemplo, estos 2 ejemplos en donde partiendo de la nada pudimos hacer algo. Te decía, en la Universidad de Nissan Escuela de Negocios iniciamos hace casi 20 años con 2 alumnos, 10 maestros y un edificio súper grande, como con 20 salones, solos, sin alumnos. Hoy, 20 años después, tenemos más de 800 alumnos, tenemos 3 planteles y estamos en proceso de crecimiento. Y todo comenzó con una idea y sin dinero, pero con mucha hambre de trabajar.
Solo tienes que empezar a moverte. Idea clave número 2. Empieza con lo que tienes. Hay una trampa mental muy peligrosa en el emprendimiento. Pensar que necesitas que todo debe comenzar perfecto. La oficina perfecta, el logo, el diseño, todo perfecto, el plan perfecto, la inversión perfecta, etcétera. Pero los verdaderos emprendedores, los emprendedores reales saben algo. Primero se empieza y luego se mejora. Lo importante es comenzar. Claro, hay grandes emprendimientos en donde ya hay un capital de por medio, en donde ya hay una sociedad ya muy bien formada, etcétera, etcétera. Pero no estoy hablando de esa clase de negocios. Hacia allá vas. Estoy hablando de empezar de cero. Si tienes la idea y la disposición y la decisión de hacerlo. Porque muchos negocios comenzaron en una cochera, en una cocina, en un celular, usando redes sociales de manera que te permitían acceder a un mercado enorme de personas. Y hoy vivimos, gracias a eso, en una época increíble para emprender. Con un celular puedes vender, puedes promocionarte, puedes crear contenido, puedes contactar clientes, puedes aprender nuevas habilidades. Y eso hace 20 años era impensable. Hace 30 años era imposible. Y aún así, en aquella época, se emprendía desde cero. Hoy tenemos herramientas que nos permiten potencializar las ideas con baja inversión o nula inversión. Lo único que nos falta es la decisión de usarlas, no que nos usen a nosotros. Hay un tema interesante dentro de las habilidades y dentro de las cosas que puedes hacer sin dinero. Como te decía, tus habilidades son lo más importante. Y también te recuerdo, somos vendedores. Es que tomes la decisión de hacerlo. Idea clave número 3. Hay algo curioso que ocurre en el mundo del emprendimiento. El dinero no llega cuando tienes una idea. El dinero llega cuando empiezas a moverte. ¿Has escuchado el dicho dinero llama dinero? No es porque tengo mucho dinero y va a llegar porque tengo mucho dinero. Es porque te empiezas a mover. Y entonces el dinero llega cuando te empiezas a mover. Cuando empiezas a ofrecer un valor. Cuando das un servicio y haces una diferenciación de lo que ya existía o de lo que otros ya ofrecían. Cuando resuelves un problema. Cuando alguien ve que lo que estás haciendo realmente ayuda a otros. Muchos emprendedores, empiezan sin capital. Yo fui uno de ellos. Pero cuando demuestras que tu idea funciona, entonces aparecen los clientes, aparecen los socios, aparecen los inversionistas, aparecen las oportunidades de crecer o de expandirse, de abrir el abanico. Pero algo bien importante, nadie invierte en ideas quietas. La gente invierte y la gente compra y la gente se enamora en ideas en acción, en ideas con valor. La gente invierte en personas que ya están actuando. Pero el movimiento es tan importante que a veces puedes pensar que todo tiene que estar resuelto para que te puedas mover. No, no necesitas tener todo resuelto. Necesitas dar el primer paso. Necesitas moverte. Yo te quiero invitar a que seas muy honesto, a que tengas una
evaluación. Si el dinero no fuera la excusa, ¿qué harías? Si tuvieras la cantidad de dinero que consideras que necesitas tener para arrancar un negocio, ¿qué harías? ¿Escribirías un proyecto? ¿Empezarías ese negocio? ¿Lanzarías ese servicio? ¿Ofrecerías algo que sabes hacer? El problema no es el dinero. El problema no siempre es el dinero. Muchas veces el problema es el miedo. La gran mayoría de las veces el problema es el miedo. El miedo a fallar, el miedo a equivocarse, el miedo a el qué dirán, el miedo a lo que opinen, el miedo a la crítica. Pero déjame decirte algo importante. Todos los emprendedores fallamos. Todos. Yo he fracasado en 2 o 3 ocasiones. Y feo. Pero lo importante no es fallar y quedarte ahí, o fracasar y quedarte ahí. La diferencia que debe ser es fallar avanzando. Falla, y falla bien, pero avanza. Falla bien, avanzando. Porque te vas a equivocar. Y en el equivocarse es la evolución, es el aprendizaje, es el crecimiento. Porque otros ni siquiera comienzan. Si estás esperando tener dinero para emprender, podrías esperar años, o tal vez nunca llegue. Pero si decides empezar con lo que tienes, con lo que sí tienes, podrías estar cambiando tu vida hoy. Yo no te estoy diciendo que dejes tu empleo, que dejes lo que estás haciendo actualmente y te está dando para vivir. Yo lo que te digo es que aproveches tus habilidades, te conozcas, sepas para qué eres bueno, qué es lo que haces bien y puedas emprender algo. Si ya estás en la situación en la que o lo haces, te va a ir bien. Solo decide hacerlo. Y recuerda esto, tu primer negocio no tiene que ser el negocio de tu vida. Tu primer negocio te va a servir para enseñarte a vender, a resolver problemas, a generar, a crear y a dar valor. Porque el emprendimiento es un músculo que se tiene que estar ejercitando constantemente para, 1, no atrofiarse y 2, para crecer. Empieza imperfecto, pero empieza. Usa el miedo a tu favor. El miedo o te paraliza o te hace avanzar. Úsalo para avanzar. Porque el dinero no puede ayudar a crecer un negocio. Es la decisión lo que lo hace nacer. Mi nombre es Salvador Marrero y esto es Evoluciona. Gracias por vernos, por reaccionar y compartir. Hasta la próxima.